Si usted recuerda todo este activismo, ¿qué reflexión le deja hasta hoy en el cargo que está ahorita y un balance y si sigue con ese ímpetu que recordábamos muchos dentro de la UNAM en este activismo y ahora como presidenta? Fueron muchos movimientos. Yo entré al CCH a los 15 años, ya llovió, en noviembre del 77, 1977. Mi número de cuenta empieza con 78, porque se ponía el número de cuenta de la generación. Mi número de cuenta es 78 17 26 1-0, todavía me acuerdo. Cuando entré imagínense, fueron 78, son 10 años después del 68. Para uno que tenía 15 años le parecía que había sido hace muchísimo tiempo. Si uno valora lo que representan 10 años, pues en este caso estamos hablando del 2015 al 2025. 2015 fue la formación, bueno, la primera vez que Morena participa en una elección. Pero valora uno los tiempos de una manera distinta, a partir de la edad que uno tiene, evidentemente. Entonces habían pasado 10 años de 1968, de la represión. Todavía en 78 se vivía, aunque ya había iniciado una apertura democrática, que así le llamaban en el régimen de entonces, pues mucha represión. Todavía en 78 hay de esa época muchos desaparecidos políticos. La primera movilización en la que yo participé fue en el movimiento de rechazados. Jóvenes que no habían entrado al CCH o a la prepa, porque entonces no había tantas opciones de preparatoria, había principalmente la UNAM y el Politécnico, por lo menos en el centro del país, en la Ciudad de México o en la zona metropolitana. Y muchos jóvenes por el examen de admisión no habían entrado a la prepa. Y a mí me parecía muy injusto que por qué había entrado yo si otros jóvenes de mi edad pues no habían participado. Y de ahí pues participamos en varios movimientos estudiantiles. El más importante de todos se dio muchos años después, que fue en 1986-87, ya como estudiante de la Facultad de Ciencias, que fue el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en donde conocí a Martí Batres, es más joven que yo, él era de la Prepa 7, yo estaba ya en la facultad, ya en los últimos años de la facultad. También Gatell era muy joven en la Facultad de Medicina, le estaba entrando a Medicina, pero estamos hablando de una generación muy grande. ¿Por qué se dio ese movimiento? Porque el entonces rector Carpizo hizo unas modificaciones al estatuto, donde aumentaba las cuotas de inscripción, acababa con el llamado pase automático de las preparatorias a las facultades y unificaba la forma de evaluación en exámenes departamentales, en pocas palabras. En realidad, si ustedes se fijan, pues era el inicio del periodo neoliberal en nuestro país, con De la Madrid, que entró en el 82, y era una visión de que la educación pública le costaba demasiado al Estado y el estudiante también tenía que aportar, o las familias tenían que aportar. En aquella época lo que se solicitó fue un diálogo público, que era lo que pedían los estudiantes del 68, y en el caso del movimiento del CEU se dio. Por cierto, aprovechando, muchos de los intelectuales de ahora que todavía están defendiendo pues el pasado, estaban con Carpizo. Muchos de ellos habían participado en un movimiento para que los profesores pudieran sindicalizarse en un sindicato que se llamaba el SPA-UNAM. Fue reprimido. En el 77 entró la policía a Ciudad Universitaria, imagínense, 77. Entró la policía a Ciudad Universitaria para romper una huelga.
de profesores y trabajadores universitarios. Muchos de los dirigentes del SPAUNAM y ellos hoy están con los intelectuales orgánicos del pasado, o son los intelectuales orgánicos del pasado. Cuando empieza el movimiento estudiantil, increíblemente esos que habían participado apoyando a que se sindicalizaran los maestros, aparecieron del lado de la rectoría, eran los asesores de la rectoría. Y nosotros como estudiantes pues teníamos nuestros asesores, que eran muchos profesores universitarios que habían luchado desde el 68. Ese movimiento estudiantil triunfó, echamos para atrás las reformas de Carpizo y se planteó un congreso universitario que ocurrió después ya podemos platicar otro día de ello. De ahí muchos de los que participamos apoyamos al ingeniero Cárdenas en el 88, que es la primera vez que hay un rompimiento del PRI. Y ese rompimiento del PRI con la corriente democrática y muchos movimientos sociales que habían ocurrido previamente y que apoyamos, pues triunfó en el 88, solo que hubo un fraude electoral con el que llegó Salinas al poder y ya conocemos la historia posterior. Esos principios de aquel movimiento, que era la defensa de los derechos del pueblo de México, en particular el derecho a la educación, son los derechos que mantenemos o las consignas que siguen siendo relevantes para la Cuarta Transformación y que hoy desde la Presidencia de la República impulsamos. El derecho a la educación. El Estado tiene la responsabilidad de dar educación al pueblo de México desde la inicial hasta la universidad de manera gratuita. Y la mejor educación tiene que ser la que provee el Estado, laica, gratuita, de calidad, científica, humanista. Entonces, si me preguntan, pues desde aquí seguimos luchando. No se ha acabado eso. Quien piensa que llega a un puesto de elección y se acabó la lucha, pues está muy equivocado. Seguimos trabajando, solamente que desde esta gran trinchera que nos da el pueblo de México para servirle, pues en la garantía de los derechos del pueblo. Por eso nuestros programas de educación pública, de acceso a la salud pública, de acceso a la vivienda, que son derechos del pueblo de México garantizados en la Constitución. Bueno, ya me extendí. Sí. Presidenta, pues hablando precisamente de mujeres… A Jesús Ramírez también lo conocí ahí, en ese movimiento. Él estaba en el CCH Naucalpan y a muchos otros. Y la recordamos mucho desde el Cubo 1 de Trabajo Social, precisamente en la universidad, en la UNAM. Pues bueno, Presidenta…